Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida, salud, esperanza, y pues gracias a Dios y gracias a usted que nos da nuevamente la oportunidad de estar compartiendo. Muchas gracias por esos comentarios a toda esa gente que pues por medio de la página www.conociendolaverdad.com, por el Facebook, por donde quiera que este mensaje llegue, pues estamos agradecidos con Dios, y pues el deseo primeramente de nuestro corazón es dar una palabra de ánimo, de edificación, y en esta ocasión pues mi esposa nuevamente me hace el honor de acompañarme, y pues vamos a seguir compartiendo estos temas de gran interés, Diana, para el pueblo cristiano, para la gente no cristiana. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre algo muy importante dentro de los deberes, la responsabilidad del hombre, del esposo, de acuerdo a las Escrituras. Y pues qué bueno que me acompañes una vez más. Pues hola, ¿cómo están? Ya me conocen, mi nombre es Diana Espinosa, y pues hoy estaremos hablando sobre un tema que es las responsabilidades del esposo. Pues sin más, vamos a hablar de algunos puntos ahí donde nosotros como hombres, como esposos, pues muchas veces fallamos, Diana, y no sucede que las cosas no caminan como deberían de caminar, y todo por salirnos de lo que nos habla la Escritura, la sabiduría de Dios. Y pues en esta ocasión vamos a estar hablando varios puntos en los cuales nos van a ayudar, y pues qué mejor, ¿no?, que en esta ocasión pues nos ayudes tú también con tus puntos de vista. Es lo bonito de este programa, que lo hacemos entre los dos y podemos tener la libertad de cada quien expresar de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Y pues vamos a darle. La primera responsabilidad del esposo es que debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Y pues vamos a ver en el libro Colosenses 3:19, vamos a leer esa parte y le vamos a estar dando seguimiento. Y dice así la palabra, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí la palabra nos habla de que igual 1 Corintios capítulo 13 en adelante nos habla que el amor siempre debe de estar, debe de permanecer, y si no hay amor, pues lo demás es infructuoso, sale de menos. Entonces, ¿cómo la ves entre este punto? Sí, pues en Colosenses 3:19 dice que no sean ásperos los esposos con sus esposas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los esposos deben ser tiernos al hablar a la esposa. Hay veces que como que nos molesta mucho a nosotros como mujeres que nuestro esposo nos hable de forma fuerte, de forma áspera. No nos gusta, es algo que no nos gusta. Él cuando a veces de repente se enoja o algo, no le digo, no me hables así, y pasa en ocasiones eso. Entonces nos gusta que nuestros esposos sean tiernos, sean dulces. Claro, es algo que pues, la Escritura nos dice, ¿no? Dice que debemos pues no ser ásperos, y la palabra ásperos es irritantes, es poco tolerables, es malhumorientos, pues implica mucho. Y pues Pedro lo dice por ahí en una de sus epístolas, ¿no?, que debemos de vivir sabiamente con nuestras mujeres. Más adelante vamos a hablar del punto, pero aquí este primer recomendación, este primer concepto de amar a vuestras mujeres y no ser ásperos con ellas, yo creo que no lo podemos dejar pasar, bien, debe ser un punto fundamental. Yo creo que el amor debe de estar
en nosotros y sobre todo el amor de Dios, que es el que hace que nosotros podamos cambiar de adentro hacia afuera, para no ser ásperos, para ser amables, para ser sabios. Necesitamos el amor de Dios. Y muchas veces esto más que nada es espiritual. Cuando uno no conoce, Diana, de las cosas de Dios, normalmente no podemos entender estos conceptos, por lo mismo no lo podemos aplicar de una manera pues más efectiva, más adecuada. Y seas cristiano o no seas cristiano, pues aquí hay sabiduría. Necesitamos amar a nuestras mujeres, y cuando nosotros las amemos, pues vamos a cambiar varias actitudes de nuestro comportamiento. Entonces, ese es el primer punto, Diana. No sé si tengas algo que agregar. Sí, porque a veces si el esposo reacciona agresivamente, también uno, que no debe de ser así, pero reacciona de la misma forma. Entonces, el esposo debe amar a su esposa. Y en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, nos pone un ejemplo, ¿no?, de una comparación, cómo debe de ser. O sea, y cuando dice que amó a la iglesia, es porque la amó tanto que dio su vida. Se entregó por ella. Y se entregó por ella. O sea que nosotros así debemos de ser. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, debemos de amar a nuestras esposas al grado de dar, si es posible, nuestra vida por ellas. Entonces vamos a ver el segundo punto dentro de las responsabilidades del esposo, del marido, ¿verdad? Y vamos a ver en Efesios, precisamente, dice 5:22. Efesios 5:22 al 24 dice así, ¿o gustas leerlo? Ok. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo creo que este es uno de los puntos que me gusta mucho explicar, Diana, y mire, ponga atención, esto es muy muy interesante. Dentro de nuestras responsabilidades de nosotros como maridos, una de las que yo creo que más grandes, Diana, es saber ser cabeza. Cuando la cabeza falla, lo demás se desmorona, ¿verdad? Entonces, y entenderlo y aplicarlo de acuerdo a como está en la Biblia, porque a veces agarramos, Diana, lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, y no se trata de eso, sino hay que agarrar las cosas tal como son, llamarle a las cosas realmente como son, porque si no nos salimos fuera de contexto y le damos mala aplicación. Y vamos a explicar un poquito del 22. Dice, someteos, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí hay algo muy muy interesante, Diana, que una mujer casada debe sujetarse a su marido. O sea, ser obedientes, cumplir con esa tarea que la mujer tiene de ser ayuda idónea, ser ayuda adecuada, como al Señor. O sea, eso quiere decir que también debe estar sujeta a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, ¿verdad? Porque muchas veces puede sujetarse la mujer al hombre, mas no a Dios, o querrá sujetarse a Dios, mas no a su hombre, ¿verdad? ¿Cómo la ves en este punto? Sí, dentro de esto ha venido mucho a las iglesias sobre la liberación femenina, porque las mujeres no nos queremos sujetar al esposo, pero pues tú quiero que me amplíes más este tema. Pues es un gran problema, mire, en muchas denominaciones ahorita, Diana,
tristemente hay mucho liberalismo y se ha llegado a este punto de que todo se vale, o sea, ha contaminado la ideología del mundo exterior a la iglesia, a las mentes cristianas, de tal manera que hoy decimos, ¿sabes qué? Somos iguales. Y yo no dudo que espiritualmente tanto el hombre como la mujer seamos iguales, pero no hay que olvidarnos de que somos seres tripartitos, ¿sí? Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en dos áreas no somos iguales, que es en el cuerpo y que es en el alma. Una mujer es muy diferente a un hombre en el cuerpo. En el alma, que son nuestras emociones, que son nuestros gustos, que es donde nosotros... Sí, por ejemplo, a las mujeres nos gusta que nos digan te quiero, que nos apapachen, que nos traigan detalles, y a los hombres son más así, no les gusta mucho esas cosas. Así es. Entonces, mire, no somos iguales. Lamentablemente este concepto, si no lo entiende, usted se va a desviar de la manera realmente lo que quiere decir la palabra. Hay gente, Diana, que se atreve a decir que si nosotros los hombres o las mujeres, si entendemos mal, que es diabólico, y hay una serie de cuestionamientos que hacen ver pues esto no como realmente debe de ser. La mujer tiene que entender que el hombre es autoridad. El concepto, el principio de cabeza es lo que no se entiende y se malinterpreta ante este punto. Sí, porque a veces el decir que nos sometemos o nos sujetamos a nuestro esposo es pensar de esta forma de que a veces va a abusar, de que va a ser machista, de que no nos va a dejar opinar, de que no nos va a dejar hacer nada, pero pues dentro de la palabra de Dios no habla así. Entonces, mire, hay que tener bien claro este mandamiento, este concepto, esta responsabilidad de nosotros como hombres, como maridos, de que debemos de saber ser cabeza. Y el ser cabeza, repito, se ha malinterpretado. El ser cabeza es ser la autoridad, es ser el responsable de la familia, de la esposa, de los hijos. Entonces, no podemos sacarlo del contexto, porque viene a hacer una mala interpretación, y por lo mismo pues entra el liberalismo, entra el que si tú gritas yo grito, si tú mandas yo mandas, y aquí somos iguales, y se cae en una serie de conflictos que a la verdad, a la larga, poco edifica, y lo que hace que las cosas se salgan del control, se salgan de en sí lo que debe de ser la unión familiar, que es lo que en sí estamos fomentando, ¿no? Que si nosotros seguimos los principios de Dios bíblicos, nos va a ir bien. No más que lamentablemente, pues como decía mi esposa, ¿no? La mujer, hay mucha rebeldía, dado a tantas cosas que vemos por ahí, novelas y cosas así, y no se quiere sujetar al marido, no lo quiere reconocer como su autoridad. Entonces dice, es que la ley dice que yo y tú somos iguales, y queremos traer las costumbres de afuera hacia las cosas de Dios, hacia el cristianismo, que en realidad es diferente. No son las mismas leyes, las leyes que gobiernan, por ejemplo, nuestro país, nuestro estado, a las leyes que nos gobiernan a nosotros como creyentes, como cristianos. Sí, y pues aquí queda dicho que la Biblia, la palabra de Dios, es un manual para el matrimonio. Así es. Entonces, queda bien claro que la responsabilidad del esposo, del marido, es saber ser cabeza. Sí. No un dictador, sino cabeza con amor. Así es. Ya decía el primer punto, hay que amar a vuestras mujeres, no ser ásperos con ellas. Y el segundo punto pues es saber ser cabeza. ¿Okay? Dado eso, pues vamos a pasar al tercer punto. Este punto me gusta. Dice, el esposo debe ser proveedor de su esposa. Así es. Algo que es difícil, y mire que cuesta trabajo muchas veces. Hay un lema, que Dios me da últimamente, que dice, cuando nosotros
entendemos los conceptos, cambian las actitudes. Cuando nosotros entendemos los mandamientos, los propósitos de Dios, cambia nuestra manera de accionar, de hacer las cosas. Y este es un punto muy interesante, de que debemos de saber ser proveedores. ¿Y qué significa ser proveedor? Bueno, significa que tenemos la responsabilidad, así como somos la cabeza, como Dios nos ha dado la autoridad ante nuestra esposa y nuestros hijos, también tenemos la responsabilidad de suplir las necesidades más básicas en nuestra familia. Por ejemplo, lee esa parte donde dice, primera de Timoteo 5:8. Ajá, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué tan fuerte nos habla la palabra. Si alguno no provee para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestros hijos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y mire, aquí la palabra nos habla muy fuerte a nosotros, hombres, varones, de que debemos de ser proveedores, debemos de buscar, Diana, la sabiduría para suplir esas necesidades. Y peor en estos tiempos, hermanos, que las cosas cada vez están más caras, que el salario no alcanza. Entonces aquí necesitamos la cobertura, la sabiduría de Dios y ser proveedores responsables, porque muchas veces lo que hacemos, y a mí me ha pasado, no lo dudo, Diana, de que decimos, no, pues Dios proveerá, pero la parte que a nosotros nos corresponde hacer, que es esforzarnos, que es luchar, que es trabajar, que es seguir adelante, no lo hacemos y queremos dejarle todo a Dios. A mí me ha pasado, sinceramente yo lo digo, de que ha habido momentos en que Dios provee, pero nosotros tenemos que poner esa parte que nos toca, que es esforzarnos en proveer. Sí, y no solamente en la cuestión de la comida, en cuestión de los pagos de la luz, del agua, etcétera, pero también yo pienso que es muy necesario que a las esposas se les dé algo cada semana o cada quincena. ¿Saben por qué? Porque la mujer tiene muchas necesidades de su perfume, aunque sea baratito, ¿verdad? De sus cosas. Me hizo reír, ¿no? Así que hasta risa le da, ¿no? Ante esta situación que es conveniente para la mujer, pues dice, pues sí, cierto, tiene mucha razón mi esposa. Nosotros ya hemos participado en algunas pláticas para cursos de matrimonio y es un punto muy importante en el cual nosotros como hombres, fíjense bien, a veces nos olvidamos de proveer necesidades básicas, y mi mamá lo decía y muchas mujeres lo han dicho, o sea, este hombre no me da ni para un calzón. O sea, es triste a veces escuchar ese tipo de comentarios que nosotros como hombres, pues se nos olvida, ¿no? De que las mujeres, así como lo decía, que somos cuerpo, alma y espíritu, ellas dentro de su cuerpo tienen necesidades fisiológicas que nosotros lo tenemos y que tenemos que suplir, tenemos que proveer, ¿no? Y tenemos esas necesidades, te podría decir, emocionales. Qué bonito es que el esposo llegue y nos dé algo, nos traiga algo que nosotros ocupamos, porque a veces pues está como la Martina, ¿no? Ahí te van esos 5 pesos, pagas el agua, el teléfono, la luz y lo que te sobre pues vas y te compras algo. Entonces imagínense ahorita cómo está la situación tan cara, cualquier cosita que te compres ahorita pues cuesta dinero, y a veces hasta el simple aceitito para el pelo o el shampoo, el desodorante que uno usa, a veces tiene uno que limitar esas cosas. Y dentro de la mujer, aunque no debe de ser así, pero a veces a uno yo pienso que le ha de dar emocionalmente para abajo esas cosas. Claro, es parte de saber vivir nosotros como mujeres sabiamente y saber proveer. O sea, el ser proveedor no simplemente es
decirte ahí te va para el sustento, para la alimentación, para los gastos de la luz, agua y todo eso, ¿no? Sino que para los, proveer también en la mujer para las necesidades, ropa, vestido. Hay veces que a algunos nos gusta que las mujeres pues se arreglen un poquito. Quieren que se arreglen, pero no les da ni para un lápiz, ni para comprarse para la boca, un lipstick. Entonces, no debemos de olvidarnos de que dentro también de nuestras posibilidades, darle algo siempre a nuestras mujeres, porque ellas tienen necesidades que nosotros no tenemos y que pues es parte de saber vivir con ellas con amor, con sabiduría y pues más que nada atendiendo esa responsabilidad de ser proveedor. Y qué bueno, ¿no? Que pues estás tú, y yo creo que hay tantas mujeres, Diana, que están muy de acuerdo ante este punto y con esa gran necesidad de que sus maridos no les dan ni para un chicle. No, y lo están fiscalizando y tráeme la feria y dame lo que te sobró y a ver la nota. Entonces, qué feo es eso, a mí me molesta. Es feo, pero sucede, hay que hablar de esto. Son cosas que normalmente, amados, en las iglesias no se tratan mucho estos puntos y son reales, pues, son problemas que estamos viviendo, Diana, dentro del cristianismo, dentro de nuestras comunidades, de que si no nos afrontamos y no estamos de acuerdo en que debemos de sacarlos adelante, pues yo creo que no va a pasar mucho, pero por lo mismo, bendito sea Dios, ¿no?, que ha estado poniendo en nuestros corazones este tipo de programas y esperamos de que nos ayude y pues, seguir adelante con nuestras responsabilidades. No sé si tengas algo más sobre este punto. No, esto, si me sale algo ahí más te lo digo. Bueno, vamos a otro punto muy importante, es, vamos a ver en Primera de Corintios 7:3, y habla sobre las responsabilidades y los deberes de nosotros como hombres en los deberes conyugales. Parte de nuestra responsabilidad, no solo como hombres, sino como hijos de Dios, como cristianos, es ser cumplidores, ser proveedores en nuestro hogar, en nuestros deberes conyugales. Y vamos a ver esa parte, Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 3 y 5. 3 al 5. ¿Lo lees? Sí. ¿Sí? Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Dice en el versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, este es un pequeño pasaje, pero qué tan importante en nuestra vida es, porque si no lo sabemos, Diana, aplicar adecuadamente con la sabiduría y en la manera en que está establecido, yo creo que esto es causante hasta de divorcios. Sí, se tiene que comprender bien entre los dos, debe haber un mutuo acuerdo entre los dos. Así es. Entonces, uno como hombre debe ser cumplidor, porque conocemos, tristemente lo digo, de casos, Diana, donde la mujer, aún siendo cristiana, el hombre aún siendo cristiano, a causa de esta situación, se han separado. Es triste, a veces pastores se han ido con otras mujeres o esposas de pastores. ¿Por qué? Porque no han sabido sobrellevar no digamos problema, sino esta situación no la han sabido llevar con sabiduría. Y aquí nos dice la palabra que no debemos de negarnos ni uno al otro. Y dice la causa por la cual sí, no tanto negarnos, sino que abstenernos
de tener ese momento de intimidad conyugalmente, o sea, tanto el hombre como la mujer. Pero lo que yo quiero explicar es de que muchas veces, si no lo hacemos como está escrito, viene a mal funcionar. Por ejemplo, dice que yo ya no soy dueño de mi cuerpo, de cierta manera, ni tú del tuyo. O sea, si alguno tiene esa necesidad, y mire cómo esto como que se contradice con lo que oímos por ahí a veces en televisión. No sé si has oído los comentarios de que cómo debe de ser el sexo, como de que... Sí, o sea, de traer al mundo varias ideas, varias formas de que hoy ya no hay límites y muchas cosas así. Entonces aquí dice, mira, que algo muy importante. A lo mejor yo no tengo ganas por el trabajo, por las preocupaciones, por infinidad de cosas que nos agobian hoy en día nosotros como cristianos, como personas, como seres más que nada. Pero aún así, si mi esposa o tu mujer tiene esa necesidad, nosotros debemos suplirla, es parte de nuestra responsabilidad como hombres. De igualmente la mujer, cuando el hombre tiene esa necesidad fisiológica, debe de ser accesible, porque normalmente o me duele la cabeza, o no tengo ganas, o tengo sueño, y existe esa ruptura, entonces se da pie a que entre como cierto rencor o cierta manera de decir, ¿sabes qué? Pues ahora me voy a vengar de ti, cuando tú tengas ganas, pues yo también me va a doler la cabeza. Pero no necesariamente esto debe de ser así. Hay veces, ya sea que, yo pienso que si uno está dentro de las cosas de Dios, vas a ser comprensivo con tu pareja. Si tú miras por ejemplo, a tu esposo que todo el día estuvo trabajando y lo que quiere es llegar y descansar, porque uno también como mujer a veces se siente así. Entonces yo pienso que hay esa parte de comprensión en los dos. No necesariamente tiene que ser, porque yo quiero y porque ahorita no me importa estás cansado, no, sino debe haber una comprensión dentro de las cosas de Dios. Esa es la parte donde yo creo que la mujer debe también actuar sabiamente y pues ver, no ponerse a veces uno en un término caprichudo de no, a mí se me antoja y yo creo que debe de haber comprensión. Si tu mujer está enferma, si tu mujer no está disponible, pues uno debe de comprender y yo creo que actuar sabiamente. Sí, no justificarse con esto de que si no quieres, pues hay la tentación, me voy con otra, eso es justificarse nada más. Sí, creo que debemos de... O sea, es una manera de mediar, no nos podemos ir a los extremos tanto de un término a otro, sino que si la razón lo justifica el término, pues yo creo que hay que ser comprensivos. Sí, aquí se necesita ser comprensivos, sino pues... Y sabios dentro de las cosas de Dios, tener comprensión con nuestra pareja. Entonces aquí en esta parte de algo muy importante dice la palabra que, lo voy a leer una vez más, en el 1 Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, o sea que los dos estén de acuerdo, dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, dentro de nuestro vivir como pareja vendrán momentos en que los dos se meterán fervientemente en oración y es recomendable, fíjese bien, no tener sexo. La palabra lo dice de esa manera, para ocuparos fervientemente en oración, o sea que aquí hay sabiduría. Hace tiempo yo escuché a una persona hablar que cuando ellos tenían relaciones, ella oraba, se me hizo algo un poco raro, ¿no? Bueno, digo, ¿qué dones tendrá? Pero aquí la palabra nos está diciendo, ¿no? Que salvo por esta causa, meternos en oración, podemos
estar de acuerdo, tanto uno como el otro, y yo creo que aquí hay bendición. Sí, yo creo que para este tema hemos venido retomando varias partes de cómo la pareja debe tener comunicación. ¿Para qué? Para que llegue a un acuerdo, para que no haya conflictos. Entonces, siempre, vuelvo a decir, teniendo comunicación, platicando, así es como vamos a estar de acuerdo nosotros. Entonces, aquí, una de las, repito una vez más, de las responsabilidades de nosotros como varones es ser cumplidor en nuestra casa. Porque si no, a veces viene a salir el viejo dicho, dice que eres candil de la calle. Candil de la calle y oscuridad de tu casa, muy firme, muy macho, y en nuestra casa pues no estamos cumpliendo con el deber ante Dios de amar a nuestras mujeres, de ser responsables, de ser cumplidores. En todos los sentidos. ¿Verdad? Ya hablamos de proveedor, de ser tierno, de ser bueno con la esposa, etc. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Este punto me encanta mucho, Diana. Yo la vez que entendí este concepto cambió mucho mi manera de ver las cosas, y vamos a hablar de saber vivir sabiamente, de tener esa responsabilidad de nosotros como hombres, como maridos, y vamos a ver primera de Pedro 3, 7. 7 y 8. Primera de Pedro 3, 7. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esta es en la Nueva Versión Internacional. Mira, lo voy a leer, me gusta más esta versión, la Reina Valera 60, dice así, dice, vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Repito, de que aquí la palabra nos dice que del todo no somos igual. La mujer es un vaso más frágil, que nosotros debemos de ser más sabios porque y no ásperos con ella, porque ella es más frágil emocionalmente, corporalmente, en su cuerpo. Una mujer es más frágil que un hombre. Algo que debemos de tener muy en mente nosotros los hombres, los varones, ¿verdad? Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren qué importante esta última parte que dice que si nosotros no sabemos vivir sabiamente con nuestras mujeres, Diana, que si no estamos bien, nuestras oraciones, escuche bien, nuestras oraciones a nosotros como hombres estorban ante Dios, no llegan ante la presencia de Dios. Entonces, aquí hay sabiduría, aquí hay revelación, aquí hay algo muy, muy importante, que nosotros, como hombres, como esposos, debemos de saber vivir con nuestras mujeres sabiamente, tratándolas como a vaso más frágil, porque son coherederas, o sea, junto con nosotros son herederas de las promesas de Dios. No sé si tengas algo. Aquí tengo una no importa que ella pueda ponerse irritada por causa de una enfermedad o cansancio o hasta quejosa. Entonces el hombre dentro de esta parte, a veces las mujeres somos así. Ya nuestra naturaleza es así, entonces a veces el hombre debe de ser en esa parte comprensivo, ver por qué está cansada, por qué está quejosa, porque hay cosas atrás de que a veces hemos trabajado mucho, nos salieron las cosas mal. Entonces es donde entra la sabiduría, como dices tú, vivir sabiamente con nuestras mujeres, es donde entra la sabiduría del esposo, de poder saber qué es lo que está pasando y poderla comprender. Mira, en eso quisiera compartirte un poquito. Hace tiempo escuché una predicación que me sorprendió, me conmovió dentro de lo más adentro de mi ser, y pude entender este versículo, este pasaje de una manera diferente, de la gran responsabilidad que nosotros tenemos como hombres, y sobre todo cuando nosotros ya estamos casados con una hija de Dios.
Es una gran responsabilidad, no te imaginas que tan fuerte es esa responsabilidad el estar nosotros casados con una hija de Dios. Y te voy a explicar por qué. Hazme feliz. Ese es el anhelo, el deseo y el deber de nosotros, de nuestras mujeres, que sean felices, que logremos vivir en unión y pues que sobrellevemos las cosas, ¿verdad? El punto de este pasaje que te digo que pude entender un poco mejor, y lo voy a explicar más abiertamente, de que este hombre que escuché esa predicación, lo ponía de esta manera. Dice, quiero que entiendan lo que les voy a explicar, y cuando entiendan van a entender la gran responsabilidad que es estar casados o vivir con una hija de Dios. Dice, haz de cuenta que yo soy un hombre, un empresario. Dice, tengo una empresa grande. Dice, y tengo un empleado tan bueno, tan eficaz, que el 70-80% de mis ganancias es gracias a él. O sea, es un súper empleado. Trabaja para mí, es muy bueno, me da mucho a ganar. Pero también tengo una hija. Y esa hija se conoce con este empleado. Llega el momento en que ellos se casan. Entonces, él sigue siendo muy eficaz en su trabajo, sigue siendo muy buen empleado, me sigue dando a ganar mucho dinero, pero se casa con mi hija. Al tiempo de casarse tienen problemas, al grado de que la está tratando mal a mi hija. Sé que la está golpeando. Entonces llega un momento en que para mí lo más importante, Diana, es mi hija, que lo que él me da a ganar. Cuando yo entiendo esto, wow, digo, así es Dios. Fíjense bien, nosotros como hombres, si lo que estamos haciendo dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestro caminar, es importante para Dios, es más importante que nosotros tratemos bien a nuestras esposas. Porque recuerden, son una hija de Dios. Y si nosotros estamos haciendo muchas cosas, Diana, y estamos maltratando a nuestras mujeres, lo demás Dios lo desecha. Por eso puse ese ejemplo. ¿Usted cree que es más importante para usted su ministerio que tratar bien a su esposa? Piense, medite. ¿Qué haría usted en el caso de este ejemplo? Que maltrataran a su hija. Es más importante saber, ¿verdad? En el caso de... Pues claro que como padres no nos va a gustar que maltraten a nuestros hijos. Entonces, mire, es muy importante saber vivir con nuestras mujeres sabiamente y atender nuestras responsabilidades. Y yo creo que, cuando yo escucho eso, ya me cambió mucho, y dentro de mi ser sé que es grande la responsabilidad que yo tengo contigo, y hay veces que, como todas las parejas, tenemos momentos en que no salimos de acuerdo, en que pues, nos molestamos, nos enojamos, pero digo, mi responsabilidad es firme, mi responsabilidad va más allá de lo que nosotros, por los momentos malos que podamos pasar. Entonces, el deseo es de que usted logre entender esto, la gran responsabilidad que nosotros tenemos al estar casados con una hija de Dios. Un día le vamos a dar cuentas por lo bueno o por lo malo que nosotros nos comportamos. Entonces, ese es el punto número 6, el ser responsables y vivir sabiamente con nuestras mujeres. Y por último, pues vamos a tratar el tema, el punto número 7, es el deber ayudar a nuestras esposas a ir al cielo.
a ser coherederas de la gracia de Dios. Entonces, bíblicamente vamos a estar viendo ese punto que es tan importante, dado, Diana, a que hay muchos divorcios, separaciones, y este punto se ha olvidado del punto que vamos a tratar a continuación. Sí, y dentro de los puntos anteriores, al llegar a este último, yo pienso que todo esto va concuerda, de que si nosotros vemos cosas agradables a nuestro esposo, de que vemos, a lo mejor siempre va a haber nuestros roces, nuestros problemitas, pero si vemos lo mejor de las cosas a nuestro esposo, nosotros vamos a ir encaminadas al último punto. Sí, o sea que todo esto conlleva a lo último que vamos a ver. Si nosotros, como el primer punto es amar a nuestras mujeres, el segundo punto es asumir nuestras responsabilidades como cabeza, el tercer punto es proteger y proveer. Entonces, todo eso va a conllevar, a llevarnos al final a que nuestra mujer sea coheredera de la gracia, como lo decía. Entonces vamos a ir a ver a 1 Corintios en el capítulo 7, 16. Primera de Corintios 7, 16. Y aquí vamos a ver la sabiduría. Mire, este capítulo yo lo recomiendo para los matrimonios, lo que es Primera de Corintios, capítulo 7, todo el capítulo léanlo usted. Romanos 7, léanlo. Mateo 19, son tres partes donde va a encontrar mucha sabiduría para entender y ver las cosas y la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, capítulo 7, versículo 16 dice así: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer? O quizás harás algo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? 16, algo. Entonces, aquí el punto está así, Diana, de que nosotros ya como cristianos, pero en este caso habla de la pareja, de que uno es creyente y el otro no. Entonces, hay otra parte aquí mismo donde dice que por el buen comportamiento de la mujer será ganado el hombre para Cristo. De igual manera, el buen comportamiento de nosotros como hombres será ganada la mujer. Entonces, aquí hay sabiduría, aquí hay de una manera un buen consejo de que si tú eres cristiano y tienes tiempo y tu mujer no quiere nada con las cosas de Dios, tu mujer se revela, tu mujer te ha hecho la vida imposible, sabemos de testimonios, de casos que así es, aguanta, persiste, ora, ayuna, confía en Dios, declárala. Y aquí la palabra nos dice que Dios es fiel, Dios es justo, y en su momento Él hará volver a tu mujer, ella será ganada para el Señor. De igual manera puede ser en el caso, y es mayormente, se puede hablar en el caso cuando la mujer es convertida y el hombre no. Entonces, porque, mire, dentro de esto hay un mundo de problemas cuando uno es convertido y cuando el otro no viene. La cosa está pesada, está difícil. No es lo mismo cuando los dos son cristianos, se pueden comprender mejor, aunque haya problemas. Sí, es difícil la situación porque pues le empieza, ya sea el esposo, le empieza a negar a la esposa que vaya a la iglesia, empieza a chantajearla con los hijos, se pone la cosa muy difícil entre los dos, compadre. Yo he conocido parejas de que 15, 18, 20 años, el hombre o la mujer ser cristianos, pero llega el momento en que por el buen comportamiento, por la fidelidad del creyente, aquel es alcanzado.
Y mire, hay que creer en esa palabra, hay que creer en esa promesa, hay que poner lo que esté de nuestra parte, Diana, porque déjeme decirle que una parte la pone Dios y otra la parte la ponemos nosotros. Y Dios es fiel y Él nunca falla en lo que a Él le corresponde hacer. Pero a nosotros es donde debemos de hacer lo que nos corresponde conforme a lo que está escrito. Porque por esto es muy fácil caer en un mal consejo y que te digan, ¿sabes qué? Este no se compone ni se quiere componer, o al revés, dale aire, búscate otro. Y Dios es bueno, no es la voluntad de Dios. Pero bien curioso, fíjate, porque a veces que dan mal consejos, llegan personas que a lo mejor no leen mucho la Biblia y creen que otra persona que se supone que tiene más tiempo en la iglesia pueden darle un consejo, pero a veces resulta que es contradictorio, que resulta mal por el consejo que les dio esa persona. Entonces dejan de leer, yo pienso principalmente el manual de la vida o del matrimonio o de nuestros hijos, que es la palabra de Dios, es lo que verdaderamente nos va a dar consejos. Sí se puede pedir consejos aparte, pero siempre y cuando tener como base la Biblia, que es la que nos va a dar la respuesta. Entonces llegan y les piden a esas personas un consejo, esas personas se los dan ancianos y hacen eso y al rato están arrepentidos, pero aquí vuelvo a repetir, no leyeron primero el manual, que es la Biblia. Sí, Diana, es que es triste decirlo, ya ha pasado en todos los tiempos, cuando el hombre sigue más al hombre. De hecho, Jeremías nos habla en el capítulo 17:5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no en Dios. Y hoy lamentablemente así es. Hay veces que confiamos más en el hombre y no en Dios, por medio de su palabra. Entonces, hemos sabido de casos donde hay gente que se acerca por un consejo, y aunque sean cristianos, si el cristiano no le da un consejo conforme a la palabra, la situación termina en divorcio, termina en separación, y esa no es la voluntad de Dios. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como hombres es encaminar. Si tu esposa o tu esposo no está todavía viniendo a la iglesia, no está todavía dentro de las cosas de Dios, ten paciencia, ora, ayuna, pídele a Dios, clama, reclámalo. Y Dios es justo, como te digo, Dios nunca falla en hacer lo que a Él le corresponde. Entonces, aquí hay que confiar en Dios y reclamar a nuestra esposa, a nuestro esposo, en el caso de las mujeres, y pues es el deseo ferviente de nuestro corazón de que su matrimonio sea un matrimonio llevadero, de que usted admita y entienda y haga lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Entonces, pues no sé si tengas algo que agregar sobre este punto, Irina. Bueno, pues dice que cada esposa merece el marido que describe la Biblia. Pero ahí ¿Quiero terminar con eso? Pues es de acuerdo al entendimiento y a manera de aplicarlo, ¿no? No sé. Pues que bíblicamente, si nosotros nos ponemos a leer sobre cómo debe ser el esposo, lo entendemos fácilmente. Pues sí, pero hay mucha mala interpretación, es lo que yo en sí, en la mayoría de las predicaciones, mensajes, Diana, es darle la interpretación más acertada. Si lo queremos llevar como el mundo, de que, ay, pues limpia, obedece, lava los trastes, lava la ropa que los niños, yo me voy a bailar, todo eso, pues es ilógico. Pero si lo hacemos de manera, como dice la palabra de Dios, pues es diferente. Queremos un esposo, como dice la Biblia, un esposo tierno, como los puntos que estuvimos hablando. Así es. Entonces recuerden, maridos, hombres, debemos de saber vivir sabiamente con nuestras mujeres, y pues estas son algunas de las responsabilidades de nosotros, y pues la última se me hace, yo creo que de las más importantes, el saber tener esa responsabilidad no solo con nuestra mujer, sino también con
nuestros hijos, de guiarlos, de estar pendiente, de instruirlos conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios, de encaminarlos en el camino de Dios. Entonces, pues, ánimo. Sé que a veces uno, Diana, como hombre es muy difícil. Voy a hablar un poquito sobre este punto, de que sentimos demasiado el peso, demasiada la responsabilidad y la evadimos, no la hacemos y creemos que Dios no está con nosotros, nos sentimos débiles, nos sentimos insuficientes. Por lo mismo, a veces hay muchos hombres que no proveen, que no se esfuerzan, pero la palabra dice que Dios, en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, dice que Dios no nos dará una carga más fuerte de la cual nosotros podamos soportar. Y Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea que Dios no es injusto para darnos cargas que no podamos, y nos las da es porque podemos, y si podemos, pues hay que echarle ganas. Y hay una parte donde, pero pues si creen que no, dijo Pedro, no sé, si creen que no pueden llevar esa carga, no lo dices exactamente, pero dice Jesús, mejor no sería bueno que mejor no se casen, no Pedro, como dicen. Los discípulos, los apóstoles, en Mateo 19 y en Mateo 5 también habla de cuando Él les da ciertas sugerencias a los hombres sobre el matrimonio, y aquellos hombres dijeron, pues la cosa está difícil, está dura, si esa es la condición del hombre, pues vale más no casarse. Entonces, para que nosotros miremos qué tan grande es la responsabilidad, no solo es juntarnos con nuestras mujeres y a ver qué sale, sino que hay una gran responsabilidad. Esposos, maridos, hombres, jóvenes, ustedes que están en la etapa de quererse casar, hay que prepararnos. Lo difícil no es la boda, la preparación, el casarse. Lo difícil es después, cuando viene la responsabilidad. El hacerle frente, el cumplir las promesas, así como los políticos hoy en día prometen mucho y cumplen poco, así hay muchos hombres, maridos, que de novios prometieron mucho y ahorita están fallando a la hora de cumplir. Por eso hay un dicho, ¿no?, que dice que las mujeres son como las decisiones, fáciles de tomar y difíciles de mantener. Entonces, ánimo, hombres. Yo creo que si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en su palabra, Dios nos dará la sabiduría, la fortaleza, la gracia para seguir adelante, Diana. Y no se me desanimen. Recuerden, Cristo viene pronto. Y parte de nuestra tarea, nosotros como hombres, es ser buenos maridos, buenos creyentes y dar lo mejor de nosotros. Porque, recuerden, el día ni la hora nadie lo sabe. Y por lo tanto debemos de ser prudentes, de estar preparados, sobre todo en esta área. Hace tiempo yo platicaba, con una persona ahí y le decía, tú andas haciendo esto y lo otro, y tu familia, ¿qué? Imagínate que yo o cualquier hombre o persona llegue ante la presencia de Dios. Lo primero que te va a decir Dios, no te va a preguntar por tus ministerios, por muchas cosas, sino tu familia, tu esposa. Entonces, ¿qué cuentas vamos a dar? Por eso debemos de estar preparados. Cristo viene pronto y pronto será tarde. Por eso hoy es el día de echarle ganas, hoy es el día de ponernos bien. Si estamos mal, si estamos peleados, pedir perdón. Es algo muy bonito de saber pedir perdón ante nuestras mujeres y reconocer nuestros errores. Sí, así que pórtense bien. Entonces se despide ustedes, Diana Espinosa y Antonio Valdenea, y recuerde, www.conociendolaverdad.com. Ahí hay muchos mensajes para matrimonios, para hijos y de doctrina, de lo que usted ahí le interesa, pues ahí va a poder ver. Que Dios me los bendiga mucho y ánimo.